Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Que Dios la bendiga. Hoy vamos a volver a la Biblia para una plática más de los patriarcas. Llegamos por fin al libro de Éxodo y queremos leer algo del primer capítulo. Comenzamos este capítulo en el versículo 1 con la noticia de que a todos los hijos de Israel, hablando de los hijos de Jacob y sus familias, algunos 70 de ellos, dice, fueron a Egipto con Jacob, el que ahora se llama Israel. Y en ellos, por fin tenemos la historia de que José murió y también los demás de los patriarcas. Y entonces toda aquella generación, versículo 6, versículo 7, así vamos a comenzar leyendo. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Entonces, esto nos informa del gran poder de los hijos de uno. Es tal vez un poco difícil de entender en estos días cómo fuera posible. Estamos acostumbrados a pensar que un gran número de hijos es una desventaja en la vida que nos delimita. Muchos piensan, y así se enseñan en las escuelas, de que la familia con muy pocos hijos prospera más y tiene más influencia, más poder, pero aquí obviamente cuando Dios multiplicó a ellos tenían familias grandes y estas familias entonces grandes hicieron poderoso el pueblo de Israel, la nación de Israel. Se describe aquí, llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Esto vamos a ver con más detalle adelante, la consecuencia de prosperar y de tener más poder y más influencia. El versículo 8, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey y no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hermanos y amigos, Faraón vio que tenían los israelitas más familia que ellos, los idólatras. Sabemos que cuando José reinaba allí, el segundo después del faraón, que por medio de la fe de José y la fe de Israel, de los patriarcas, los egipcios, no, es inevitable. Ellos tenían que tener algún respeto para con Jehová, el Dios de ellos. Y había reverencia, había temor a Dios, porque en los últimos capítulos de Génesis, por medio del conocimiento de José, por medio de lo que Jehová ah, reveló a José del sueño de Faraón. José, Faraón muy, muy sabio, puso a José como
supervisor sobre y administrador sobre los recursos de Egipto. Y en los 7 años de prosperidad, ellos juntaron almacenes grandes de grano, de trigo y de cebada y de lo que tenía en abundancia. Llegaron los 7 años de sequía y todo el resto del mundo comenzó a morir. Un año sin lluvia es pesado, pero siempre queda algo de recursos, pero el segundo año no habrá mucho y no podrán sembrar. Entonces, si el tercer año, imagínense, no habrá comida ni para el ganado ni para el pueblo. Y por eso los israelitas fueron a Egipto buscando comida para no morir allá en Canaán. Y en aquel caso, entonces José les salvó la vida, las vidas de la familia de él, pero también el resto de las naciones que descendieron a Egipto para comprar comida. El pueblo mismo de Egipto en los días de sequía tampoco tenían agua. Y si el agua no llegaba del sur a la boca del Nilo y no hubo inundación, no hubo agua, entonces los egipcios también morían de hambre y tenían que ir a José año tras año tras año. Y últimamente todo el pueblo se vendió a José para comer y estaban contentos y muy agradecidos a José porque él les salvó la vida de ellos. Ah, entonces, hay muchos detalles de eso en Génesis, pero llegamos a este punto y obviamente llegó un rey que no conocía a José, no conocía la historia de su propio pueblo. ¿Por qué? Yo no sé si hubo cambio tal vez de administradores o de faraones o de dinastías, o tal vez algunos piensan que otra gente vino y tomó el poder, el liderazgo no sabemos con detalle lo que pasó, pero de todos modos, aquí tenemos un faraón. Tal vez los padres muchas veces fracasan en enseñar a sus hijos y es lamentablemente muy común hoy día. Enviamos a los hijos a la escuela y trabajamos como animales todos los días y los hijos también y no hay tiempo para familia, no hay tiempo para sentarse a la mesa y comer juntos y compartir las historias de la familia, los valores de la familia, la fe y las convicciones, el conocimiento de los antepasados. Entonces, por fin, como hoy día, una generación llega que no tiene los modales de los padres, que no tiene la fe, no tiene ni siquiera el conocimiento de su propio pasado, la historia de ellos mismos. Entonces, así fue. Este faraón vio a la nación allá en la tierra de Gosén, pues multiplicándose, muy fecundos, dice, aumentaron mucho, dice, poderosos en gran manera. Él mismo, este rey, dijo, es más numeroso y más fuerte que nosotros. Ellos eran paganos, no tenían la bendición de Dios, tal vez ni siquiera querían hijos. La mala fama de la antigüedad es que los idólatras tenían familias muy pequeñas. Cuando no querían un niño, les echaban en la puerta de la ciudad para morir o para que los animales se los comen. Entonces, no apreciaban la familia como
los israelitas, que creían ellos que Dios había dado una promesa de que sus descendientes serían como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y por medio de la descendencia de ellos, Dios iba a bendecir a todas las naciones. Ellos guardaban historia de sus genealogías. Cada hijo fue precioso. Esto fue el propósito y el diseño de Dios. Dios les enseñó que cada hijo, cada niño vale mucho si dedicaban mucho ellos a la crianza de sus hijos. Entonces, aunque es muy posible que se habían olvidado de algo del pasado, ellos mismos creían todavía en la cultura de la familia. Y tenían familias grandes y esto llegó a ser amenaza delante de los ojos de Faraón mismo. Entonces pensó en limitar el número de estos. Dice, y ellos tal vez en tiempo de guerra, dice, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hermanos y amigos, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía recursos de hombres jóvenes, hombres de familias grandes, que con buena crianza, buena cultura, se hicieron voluntarios y entraron en la guerra, y muchos se murieron en aquella guerra. Si no fuera por ellos, no hubiera el éxito y el triunfo de la alianza de los Estados Unidos en aquel entonces. Sin hijos no hay futuro para nada, para ninguna nación. Y entonces leemos que Faraón puso sobre ellos capataces, dice aquí en la Biblia de las Américas, dice comisionarios, algo así. En la Reina Valera, estas palabras indican hombres encargados de manejar los que trabajaban, pero la palabra en la lengua original implica más. Eran encargados de imponer una clase de esclavitud sobre los hombros de los israelitas. Explica, para oprimirlos con duros trabajos. Eran esclavos ahora. Antes eran la salvación de Egipto, ahora son esclavos de Egipto. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Las familias grandes, saludables y prósperas de Israel dieron miedo a los egipcios, la nación más potente del mundo en aquel entonces, pero frente a la bendición de Dios, de familias grandes, entonces tenían miedo. A pesar de la esclavitud, a pesar de la opresión, se supone que es por la pobreza, por la opresión de la vida, que no podemos tener hijos. No debemos tener más que un hijo, 2 hijos, porque la vida es muy dura. Fue muy dura la vida para ellos. Pero Dios les prosperó de todos modos, porque la prosperidad está en las manos de nuestro Creador. Dios provee por los oprimidos. Dios se da cuenta cuando un hombre oprime al otro.
Dios es el paladín, Dios es el campeón del oprimido. Y así fue en este caso. Dice el 13, los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Esto hablando de azote, ¿verdad? Para oprimir y para forzarles a trabajar más y más duro. El versículo 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Buá, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas, a dar a luz, y la veáis sobre el hecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Tenían miedo a los soldados, que los hijos fueran soldados. Pero también podían pensar que las hijas podían servir de como esposa de los egipcios. Podían los egipcios casarse con las hijas. Pero las parteras temían a Dios. Todavía guardaban algo del conocimiento del Dios de Israel. Jehová Dios, tenían miedo a provocar a ira a aquel Dios. Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondiendo las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son con las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Sabemos muy bien, hermanos, que para la mujer, para que sea madre, exija una mujer saludable, sana. Leemos adelante, cuando Dios dio leyes a Israel, dijo que los egipcios tenían muchas enfermedades que afligían a los egipcios. Y dijo Dios, si ellos guardaran las leyes que Dios daba a Israel, que estas enfermedades no iban a caer sobre ellos. De todos modos, aunque eran muy poderosos los egipcios en el mundo y muy prósperos, la mala fama es que eran de mala salud. Y en este caso fue muy creíble, muy fácil de creer, de que las mujeres de los egipcios no tenían la salud robusta que tenían las hebreas. Entonces, esto fue su escape. Versículo 20 dice, y Dios favoreció a las parteras. Y el pueblo se multiplicó. Otra vez se repite, se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Las dos cosas corren juntos. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, es que dice Dios, prosperó sus familias. Dios es la fuente de la prosperidad. No es el genio del hombre, no es la economía de una nación
no es la política, no es la industria, no es la inteligencia del público. Dios es el que prospera. Dios es el que le da poder, influencia y la salud. Y Dios así prosperó a las egipcias, las parteras egipcias, que temían a Dios para desobedecer a su rey y salvar a los niños de Israel. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Este último versículo nos prepara para el capítulo 2, cuando Moisés nació y su madre le escondió en este bote muy chico, ¿cómo es esta lancha chiquita allá en el Nilo? El Nilo fue instrumento para matar a los niños por la orden del faraón, pero también fue la salvación del niño Moisés que su madre escondió en las cañas que habían en la ribera del Nilo. Pues gracias, amigos y hermanos en Cristo, por haber escuchado este mensaje. Esperamos que Dios los bendiga ricamente.